Hola, ¿cómo están mis queridas pacientes? Soy la doctora Verónica Rembis, ginecóloga. Ahora les voy a hablar de un tema muy importante que me preguntan muy seguido y que es muy frecuente entre ustedes, es las hemorragias abundantes en su menstruación. Si les interesa saber de estos temas y de otros, suscríbanse al canal porque aquí vamos a estar dando información respecto a medicina, a ginecología y a cuestiones de mujeres. Les va a interesar mucho. Las causas de un sangrado normal son muchas, pero básicamente las dividimos en dos. Unas son las causas anatómicas y otras son las causas hormonales. Para las causas anatómicas no hay nada mejor que el ultrasonido para poder hacer un diagnóstico. Y para las causas hormonales, pues definitivamente los estudios de laboratorio. Vamos a ver como que dos grandes vertientes. Las causas anatómicas. Por ejemplo, una paciente puede tener sangrados abundantes por muchas razones. Primero hay que definir qué es abundante para cada quien. Bueno, digamos que un ciclo normal podría considerarse 80 mililitros, pero ¿cómo van ustedes a saber cuántos mililitros están sangrando cada mes? Es muy difícil. Entre 60 a 100 mililitros podría considerarse una cantidad normal. Como no lo pueden cuantificar, pues la forma más fácil es irnos a un estudio de biometría hemática para ver cómo están las plaquetas, cómo está la anemia, cómo está la biometría, cómo está la hemoglobina, cómo está la ferritina, cómo está el hierro. Todo eso nos da una idea si hay una anemia. Si hay una anemia, quiere decir que realmente tienen ciclos abundantes. Si no hay anemia, pues a veces no son tan abundantes como ustedes pueden pensar. Porque digamos, por ejemplo, usar un paquete de toallas cada mes se considera, entre comillas, normal, pero ¿qué tanto están usando esas toallas? Se cambian muy seguido, no se cambian seguido, las llenan, no las llenan. Pueden ser toallas nocturnas o pueden ser toallas normales. Pueden usar además tampones grandes o tampones delgados. Pueden usar copa y además toalla. Entonces, son muchas las diferentes formas donde ustedes pueden medio medir la cantidad de sangrado, pero finalmente si repercute y les da anemia, por ejemplo, pacientes que se sientan mareadas, que les duele la cabeza, que estén cansadas todo el tiempo, esos son síntomas muy clásicos de anemia. Entonces, quiere decir que seguramente sí están menstruando abundante. Entonces, estas pacientes que van a hacer, bueno, van a venir a consulta para ver cuál es la causa y podamos darles el tratamiento más adecuado. Vamos a ver las causas anatómicas. Las causas anatómicas básicamente se van a estudiar de dos formas. Las pacientes que ya tuvieron relaciones sexuales se les hace un ultrasonido endovaginal. Con este aparato no duele nada, se le pone por supuesto una funda desechable para cada persona para que no exista ningún riesgo de contaminación y son para pacientes que ya tuvieron relaciones sexuales, endovaginal. Y las pacientes que no han tenido relaciones sexuales lo hacemos con ultrasonidos pélvicos abdominales y para estas pacientes es muy importante que llenen vejiga, es decir, que vengan con mucha orina, con muchas ganas de orinar, para que podamos con esa orina poder ver el útero y los ovarios. Si ustedes vienen con vejiga vacía, la verdad es que no vemos nada, entonces siempre que no hayan tenido relaciones sexuales, acudan al ginecólogo ya con vejiga llena, con muchas ganas de orinar. De lo contrario, vamos a retrasar su cita, les vamos a mandar a tomar mucha agüita y van a regresar para el estudio. Entonces, ¿qué podemos diagnosticar con un ultrasonido? Bien, son muchas las causas, pero las más comunes pueden ser miomas uterinos, que pueden ser submucosos, pueden ser intramurales, pueden ser subserosos, mucosos, intramurales, no importa cualquiera de los tipos. Yo creo que el más común y el que más da hemorragias es el que está al centro del útero, que se llama submucoso. Podemos observar también adenomiosis. En la adenomiosis vemos como el útero más gordo, más gruesecito, con muchos puntitos como bolitas alrededor del útero de color negro, y realmente no se ve digamos, como un mioma, como una estructura anatómica que sobresalga el útero, sino que el útero se ve más globoso. La otra es el endometrio. El endometrio, en vez de verlo delgadito de menos de 1 centímetro, lo vemos muy grueso. A veces lo vemos de 2, 3 centímetros. O a veces vemos el endometrio anormal, con pólipos, con estructuras irregulares. Y la otra cosa que podemos ver en nuestros nidos son los ovarios. En el ovario podemos ver o muchos quistes, que es el famoso ovario poliquístico, o un quiste folicular de 2, 3 centímetros, que se considera normal, o un quiste que creció un poquito más y no se rompió, a lo mejor de 3, 4 o 5 centímetros, que generalmente con medicamentos se puede absorber, o ya un quiste muy grande de 6, 8, 10 centímetros o más, que esos definitivamente hay que operarlos para evitar torsión o ruptura del quiste. Entonces, esas son básicamente las cosas anormales que podemos diagnosticar por ultrasonido. Problemas del útero o problemas de los ovarios, anatomía anormal. Otra cuestión con el útero es, debemos de ver el cervix para ver si no tenemos un problema en cervix con un espejo, que puede ser un pólipo, que puede ser una herida, que puede ser una cortada, que puede ser una laceración, puede ser a lo mejor una cervicitis crónica o un cáncer de cervix. De hecho, también el cáncer de endometrio se podría sospechar por ultrasonido, cáncer de ovario. Entonces, son situaciones menos frecuentes, pero que también hay que sospecharlas y diagnosticarlas. Bien, eso es en cuestión anatómica. ¿Qué vamos a hacer en cuestiones hormonales? Cuestiones hormonales,
Básicamente los dos extremos de la vida son los que nos pueden alterar los ciclos menstruales, o en pacientes adolescentes o en pacientes que están cercanos a la menopausia. Estos dos extremos hacen anovulación, entonces lo que hacen es, básicamente son dos problemas. Recuerden que tenemos dos hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Pacientes que tienen muchos estrógenos van a tener ciclos abundantes. Pacientes que tienen poca progesterona van a tener ciclos anormales. Entonces, ¿qué pacientes van a tener mucho estrógeno? Básicamente pacientes con sobrepeso, con obesidad, o que ingesta demasiada grasita, que tiene mucha grasa en el cuerpo, porque a veces ya ven que les hacen sus estudios de cuánto tienes de músculo, cuánto de grasa. Entonces, cuando tienen mucha grasa, van a tener mucho estrógeno y va a tener ciclos irregulares. De modo que estas pacientes es muy fácil. En cuanto se pone a hacer ejercicio y dieta, bajan de peso, su ciclo se regula y se acaban las hemorragias. El otro extremo, las pacientes que tienen poca progesterona, por ejemplo, pacientes con anovulación, pacientes con ciclos un poquito prolongados y que de pronto tienen hemorragias muy fuertes, pacientes con ovarios poliquísticos, esas pacientes pues también van a tener problemas con hemorragias. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar a los pacientes? Bueno, recuerden que los estudios hormonales se deben de hacer de preferencia en el tercer o cuarto día de menstruación para hacer un perfil hormonal adecuado, porque a veces los hacen al azar cualquier fecha y recuerden que el perfil hormonal va cambiando día con día. Entonces, tercer o cuarto día de menstruación es el día perfecto para hacer los estudios. También podemos agregar a estos estudios el estudio de prolactina, que es una hormona que se produce en el cerebro, el estudio del perfil tiroideo, que también se ha asociado todo el ciclo hormonal entre el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y los ovarios. Entonces tenemos que hacer todo un estudio completo de eso. Y ya desglosamos qué problemas tienen. Además, por ejemplo, pacientes que tengan sospecha de ovarios poliquísticos, les pedimos estudios para resistencia a insulina. Es decir, como que el estudio es individual. Cada persona se va a analizar de forma diferente. Pero básicamente van a ser dos, lo anatómico y lo hormonal. Una vez que tienen el estudio y la causa, pues obviamente vamos a enfocarnos al tratamiento, a la causa. Y los tratamientos van a ser básicamente de dos tipos. Si el problema fue anatómico, pues corregimos esa anatomía. A lo mejor vamos a ver un endometrio muy grande. Bueno, lo ideal sería hacer una biopsia de endometrio, tomar una porción de endometrio y saber si son pólipos, si es un cáncer. Siempre antes de todo estudio, descartar embarazo. Recuerden también un aborto, ya sea incompleto o un aborto espontáneo, puede producir una hemorragia abundante. Entonces el embarazo siempre se descarta desde el inicio de un trastorno abundante de menstruación. A veces confunden mucho, por ejemplo, qué es normal en un ciclo. A veces me dicen, es que soy muy irregular, doctora, y piensan que cada quien va a menstruar cada 28 días puntualísima o cada 30 días puntualísima. No siempre son así los ciclos. A veces consideramos un ciclo normal de 28 días, pero con un rango de más o menos 7 días. De modo que a lo mejor un ciclo de 21 días hasta 35 se podría considerar un ciclo normal. Y en número de días, a veces desde 2 días hasta 7 días se considera normal. Ya más de 7 días no, más de 35 días no, menos de 21 días no. Todos esos son como que los parámetros generales. Pueden ver cosas diferentes en diferentes libros, pero más o menos es un promedio para que ustedes tengan un cálculo. O sea, mientras menstruen cada mes, no importa que no sea exacto los 28 días, que no sea exacto el mismo día del mes, pero que traten de menstruar cada mes. Entonces, el tratamiento número 1, depende de la causa. Si son quistes de ovario grandes, definitivamente hay que operarlo. La vía más adecuada y menos dolorosa y de mejor recuperación, pues definitivamente la laparoscópica. Si son miomas, depende el lugar de los miomas, el tamaño de los miomas y qué tanto problema les dan en cuanto a dolor y anemia. Se puede hacer a veces la técnica abierta, una miomatomía abierta o una laparoscópica, depende de las técnicas que se puedan hacer en cada paciente. Y las pacientes que ya no quieren hijos, pues la histerectomía, quitar el útero, va a ser un tratamiento definitivo y de por vida y jamás vuelven a tener una hemorragia. La otra opción es en endometrio, hacer las biopsias, en cervix, si hay un pólipo, quitarlo. Entonces, vamos a individualizar cada tratamiento para cada paciente, según la causa que le esté dando el sangrado. Ahora, pensemos en pacientes que no quieren quitarse el útero, que no se quieren operar, que no tienen miomas y que su endometrio está bien. Entonces, nos vamos más a las causas hormonales. Corregir ese aumento de estrógenos, corregir esa falta de progesterona y tratamientos hay muchos, pero vamos a ver como que de lo más eficaz a lo menos. Por ejemplo, el uso de los dispositivos que traen levonorgestrel, ese puede dar una curación o una reducción de hemorragias hasta el 90%. Son muy buenas. El uso de hormonales, a veces los que son combinados, a veces nos pueden también reducir el 80%, pero recuerden, los hormonales combinados son
anticonceptivos. Entonces, para pacientes que no quieren embarazo, es un buen tratamiento, igual que el levonorgestrel, pero pacientes que quieren embarazo, pues no es para ellas. Pacientes que quieren embarazo podría ser el ácido tranexámico muy bueno, muy probado, a veces el 70% de las hemorragias se reduce y bueno, da la ventaja que pueden embarazarse. O el uso de progesterona, ya sea en vía oral o vía vaginal, que la vaginal, por cierto, les recomiendo más porque tiene mejor absorción y menos efectos secundarios en cuanto a digestivo y efectos sistémicos. La progesterona también nos puede reducir hasta el 60-50% de los sangrados, depende si lo toman más días, por ejemplo 21 días es un ciclo muy bueno, porque a veces damos ciclos de 10 días cada mes y no se reduce tanta la cantidad menstrual. Entonces quedamos levonorgestrel en dispositivo, los hormonales combinados, el ácido tranexámico, la progesterona y los AINES. Los AINES también, bueno, tienen la gran ventaja de que les quita el dolor menstrual, porque la mayoría de los pacientes que cursan con sangrados abundantes tienen dismenorrea, que es el dolor menstrual. Entonces, los AINES les van a quitar su dolor menstrual y les van a reducir la cantidad de sangrados. Esto no es así como que a grandes rasgos. Claro que obviamente cada quien con su médico pues le va a dar el tratamiento adecuado de acuerdo al problema que tienen. No todas las pacientes van a tolerar algún hormonal, no todas las pacientes son aptas, por ejemplo, recuerden fumadoras o más de 35 años, de preferencia no usar estrógenos. Entonces, ver la causa y el tratamiento adecuado e individualizado para cada persona. Ahora, no siempre los tratamientos sirven igual para todas. Podemos probar con una paciente un tratamiento de 2-3 meses, no funciona, cambiamos el tratamiento. O pacientes que son resistentes a los medicamentos, hay que buscarle un problema de fondo ya más hematológico. Por ejemplo, enfermedades de von Willebrand, problemas de las plaquetas, problemas de coagulación tal cual. Ya no tanto problemas de ciclo menstrual o de anatomía ginecológica, sino más bien de cuestiones hematológicas. Entonces, espero que les sirva. La verdad es que este tema es muy interesante. La prevalencia, según la OMS, va del 8 al 20 y tantos por ciento, o sea, como más o menos 2 de cada 10 pacientes pueden llegar a tener algún momento de su vida hemorragias abundantes, las cuales pueden ser cada ciclo o pueden ser de forma aislada solamente una vez en su vida por un problema en ese momento que no se va a repetir. Entonces, recuerden siempre alimentarse bien, no subir de peso y tratar de llevar sus ciclos adecuadamente, evitando la anemia.